Toma tu asiento. Venimos hablando de familia en este tiempo. Venimos hablando de que somos hijos. Y algo que quiero que usted se grabe a fuego en su mente y en su corazón para que usted pueda transitar en este tiempo, y ya lo he explicado en varias oportunidades, y es el hecho de entender que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y fuimos predestinados para algo especial. Y eso a veces nos es difícil entender, pero hemos hablado tanto en este tiempo de que entender que Dios es un Dios eterno, es un Dios que no planea las cosas como nosotros, ¿no? Por ahí nosotros queremos hacer cosas rápido, por ahí no medimos las consecuencias, por ahí no medimos los resultados y por ahí no las mandamos, ¿no? Por culpa de querer hacer las cosas medio sin planear, sin proyectar. Y cuando Dios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, te está diciendo que Él ya tenía un plan antes que el mundo se ordenara. Antes del Génesis 1:2. Porque el 1:1 dice que Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, en ese momento ya Dios estaba escogiendo tu vida. Y eso es poco difícil de entender cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos su palabra, cuando no conocemos quién es Él, cuando no conocemos quién es el que habla. Pero cuando nosotros tenemos dimensión de quién es Dios, cuando nosotros hemos experimentado una relación con Él, cuando nosotros hemos vivido cosas milagrosas en nuestra vida, entendemos que para Dios nada es imposible. Nuestra mente finita, entonces es difícil entender el plan y el propósito de Dios en una mente finita. Es como que no nos cierra, nos es difícil. Pero cuando vos escudriñás la palabra y cuando vos conocés a Jesús, porque a través de Él conocemos al Padre, ahí te das cuenta que para Él nada es imposible y te está diciendo algo que es real, que es verdad. Pero más allá de que Él te escogiera, Él te predestinó para Él. Y la clave es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y siguiendo este mensaje y siguiendo un poco la línea de lo que Dios vino hablando el 12 de octubre allí en Firmad y siguió hablando aquí a la noche, y al jueves Dios habló una palabra que yo diría es como la vacuna del COVID. Vio que todo tenía mucha esperanza la vacuna del COVID, ¿no? Bueno, la palabra del jueves fue una palabra esperanzadora para que usted recibiera esta palabra. Así que si usted no estuvo el jueves, averigüe quién vino y que se la comparta. Creo que la grabaron, no sé. Pero siempre le digo que yo cuando vengo con un mensaje específico y vengo alineado a ese mensaje. Entonces, cada vez que comparto, es más, a veces estoy dando el PB, que no tiene nada que ver con las prédicas del sábado ni del jueves, pero meto información dentro de lo que estoy ministrando. ¿Por qué? Porque es parte de mí, porque es el Espíritu Santo el que habla, porque no soy yo, no es mi capacidad, no es mi talento, no es algo que tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Él. Entonces, Él fluye en medio de toda la administración. Y cada vez que yo abro mi corazón y mi boca para hablar de Él es el que opera. Por eso a veces la gente me dice, ay, qué lindo. Y yo miro y digo, si vos supieras que yo soy un inútil, si Él no estuviera. Si vos supieras que yo soy un siervo inútil, que solamente hago lo que Él me pide y hablo lo que Él me da, entenderías que todo lo que yo te brindo, sea en el evento que sea en la actividad que sea, es Él. Es Él. Y eso es lo que quiero que vos entiendas. Y como hablamos de familia, y justo estamos mañana celebrando a una persona muy importante de la familia, como no voy a hacer toda la introducción que hizo Germán, que fue muy buena, pero entender que la mujer es una parte integral de la familia. ¿Por qué digo esto? Por eso la sacó de la costilla del varón, para que sea
algo unido al varón, pero se mueve en carne y en sangre, se mueve en emociones, en sentimientos, en relación. Entonces, a veces los padres con los hijos hay una disputa y a veces es difícil de entender, pero la mujer, envuelta en esa gloria de Dios y envuelta en ese poder del Espíritu Santo, es la que de alguna manera ayuda al entendimiento. Por eso es la ayuda y no doña, porque no tiene que ver con los doñas, sino que es la ayuda especial para la familia. Ahora, cuando la mujer no entiende ese propósito, y bueno, es como dijo Germán, a veces tuvimos mamás que no fueron tan especiales en esa área, ¿no? La mía era muy de dar palos, así que no era una mamá amorosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, tenía que cumplir las dos funciones. No tenía un padre, así que lamentablemente ella tenía que cumplir las dos funciones. Y cada uno de nosotros tenemos experiencia. Si nos pudiéramos rodear así, tomar mate y comernos unos pastelitos y charlar, creo que todos contaríamos cosas que vivimos con nuestras madres, ¿no? Y a veces no fueron, pero bueno, aportaron, ayudaron, contuvieron a la familia de alguna manera, con lo que podían, con lo que sabían, porque también ellos fueron parte de una familia y hay que ver que aprendieron de esa familia, porque uno transmite lo que aprendió. Si uno no aprendió nada, ¿qué puede transmitir? Por eso Dios, en su gran sabiduría, cuando Él da una palabra de exhortación o de disciplina, siempre mide de distintas maneras, no porque haya alguien especial, sino porque si no conoces, Dios no te va a juzgar, porque Dios es bueno, ¿no? Dios es justo. Entonces Él no puede juzgarte por algo que vos no sabías. Ahora, si vos sabías, sí te va a juzgar. Sí va a aplicar disciplina porque sabiendo no hiciste lo que sabes. Vieron que no dicen amén, pero es así. Nos gusta, no es agradable, pero lamentablemente a veces pasamos esto. Y ¿sabe? Vine vestido de esta manera porque no vine como pastor en esta noche. Vine como hermano mayor a compartirte un mensaje que a lo mejor te resulte un poco chocante, un poco fuerte, pero tenés que entender que Dios lo manda para que podamos nosotros entender en su gran misericordia que Él nos considera hijos. Y Él, antes de que vos te golpees la cabeza o te partas el cerebro contra la pared, Él quiere detenerte. Él quiere mostrarte los peligros que hay. Él quiere avisarte lo que está pasando. Y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en eso, para poder entender y comprender. Porque a veces, en la necedad, mire, yo estaba meditando en la palabra esta tarde y le decía al Señor, ¿cómo comienzo el mensaje? Bueno, yo tengo la palabra, pero nunca sé cómo comienzo. Y en un momento dado pasó una moto, no diría a los palos, ni a los caños, no sé. Era algo que la llevaba, pero pasó tan rápido que apenas sentía el silbido por acá. Y llegó, se ve que está la ruta, y de acá se sentía la aceleración en la ruta. Y no pasó 15 o 20 minutos y pasó la ambulancia. Yo no sé qué pasó. Espero que no haya pasado nada. Pero así vivimos. Lamentablemente vivimos la vida así, en una aceleración constante, envueltos en la necesidad, en lo que nos falta. A veces no disfrutamos lo que tenemos porque siempre estamos pensando en lo que nos falta. A veces logramos objetivos que estábamos esperando y no lo terminamos de disfrutar porque estamos, no, pero me falta esto, y ahora tenemos que empezar con esto otro, ¿no? Y vivimos en esa aceleración afanados por todo lo que supuestamente sería bueno para mí. Cuando Jesús lo simplificó en estas palabras, Dios sabe que ustedes tienen necesidad de todo, del pan, del vestido, pero no se afanen por eso. Busquen el reino de Dios y su justicia
y Él añadirá todas las cosas, porque cada día tiene su propio afán. Cada día vamos a tener alguna necesidad. Cada día algo nos va a faltar. Pero no nos afanemos. Confiemos en Dios, caminemos en su voluntad, caminemos en su palabra, y de esa manera Él nos promete que Él, conociendo nuestras necesidades, Él va a suplir. Y usted lo escuchó eso de Matías cuando él estaba compartiendo el tema de las ofrendas. Como siempre digo, el culto lo arma el Señor. Ninguno de ellos sabía lo que yo iba a compartir. Pero quiero que entiendas esto. Porque si vos no abrís tu corazón y no abrís tu mente a poder comprender que hay un Dios que te ama incondicionalmente y que Él te escogió y Él quiere lo mejor para tu vida, a veces no entendemos por qué Dios nos habla tan fuerte. A veces nos quedamos en lo fuerte, en lo duro, pero no estamos entendiendo que en realidad Él quiere que reaccionemos. Él quiere que evitemos el peligro. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera dado una palabra de esperanza el jueves. El jueves fue una palabra totalmente de bendición y de esperanza. Capítulo 2 de Joel, ahí lo dejo. Pero el hecho es que hay tiempo y tiempos. Y hay cosas que lamentablemente no se entienden. Yo le puse como mensaje, o el título del mensaje de esta noche es: deja de tirar de la cuerda porque se está rompiendo. A veces tiramos tanto de la cuerda que termina cortándose. Y cuando se corta la cuerda, ¿qué pasa? Nos damos un golpazo, ¿no? Venimos tirando la cuerda, ¿no? Tiramos, en un momento que se corta, que se pega desparramado en el piso, ¿no? Y si estás en un precipicio, bueno, ni que hablar. ¿Qué pasa? Y este mensaje que yo te voy a compartir en esta noche, que está en el libro de Amós, capítulo 9, es un mensaje que nos lo dio a fines del 2019, antes de que viniera el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Por eso le dije que lo de ayer, o el jueves, fue la vacuna. Yo no sé cómo va a ser, no sé cómo Dios va a actuar. No me diga, ahí va a venir otra vez. No sé lo que va a pasar. Yo no sabía que un chino que se comió un murciélago allá con un lechón, qué sé yo qué pasó, vino semejante pandemia. Yo no lo pensé, no lo imaginé en mi vida. Le decía pobre los chinos y oraba por los chinos, y resulta ser que nos llegó acá. Y llegó a todo el mundo. Ahora, quiero que preste atención. Y yo quiero que usted abra su mente y su corazón para recibir este mensaje. Si tiene Amós 9, yo se lo voy a leer en una versión popular porque se pueda entender mejor que en la Reina Valera, que por ahí habla un poquito más difícil. Dice el versículo 2: aunque se escondan en las profundidades de la tierra, de allí los sacaré. Aunque suban a las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del monte Carmelo, aún allá los iré a buscar. Y si se esconden de mí en el fondo del mar, mandaré al monstruo marino que vaya y los destroce. Y si van al destierro, llevados por sus enemigos, mandaré la espada que vaya y los mate. Para mal y no para bien, los tendré siempre a la vista. Fuerte, ¿no? Pero también, como digo, Dios es justo. Cuando se rompe esa piola o esa cuerda, como dije, hay un golpe. Cuando se rompe la relación con Dios, porque venimos jugando y coqueteando con lo que no conviene, con el pecado, con la desobediencia, con la rebeldía, con que sé lo que tengo que hacer y hago lo que a mí se me antoja, con que sé que yo tengo que obedecer y bueno, lo dibujo, con que sé que yo tengo que manejarme como correctamente porque no solo la gente me ve, sino el Espíritu Santo habita en mí. Entonces mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no puede estar lleno de contaminación porque ofende a Dios
y contrista al Espíritu Santo, aunque sé todas esas cosas, a veces tomamos decisiones que desagradan a Dios. Y esto no es una vez. Cuando Dios se hastía es porque pasaron años, años y años de que habló y dijo y habló y esperó y mandó a sus siervos. Usted ve toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando había que corregir al pueblo, mandaba profeta tras profeta, lo apedreaban, lo acusaban, lo ahorcaban, lo metían en una cisterna. El pueblo hacía de todo con los mensajeros de Dios. Y Dios soportaba y esperaba hasta que se rompe la cuerda. Y cuando se rompe la cuerda, ya no hay vuelta. Hay que pasar por el proceso. Así le pasó a los que iban a entrar a la tierra prometida y se rebelaron y dijeron: no, nos sacó de Egipto, ¿qué? A morir acá con estos gigantes. Porque no le creyeron a los dos mensajeros que dijeron: es tierra que fluye leche y miel, lo que había dicho Dios. Le creyeron a los que miraban con los ojos naturales, no a los que se movían por fe. ¿Y qué pasó con esa generación? Se murió en el desierto, salvo los dos mensajeros. Ellos pasaron la generación, pero todos los demás se murieron. ¿Dónde? En el desierto. En vez de tomar la bendición de Dios, decidieron quedarse en su propio criterio y murieron en el desierto. ¿Era voluntad de Dios? No, sino ¿para qué lo iba a sacar de Egipto? Mire el libro de Jeremías y es terrible lo que tiene que vivir Jeremías. ¿Por qué? Porque era el único profeta que tenía voz de Dios. Todos los demás le llenaban el oído al rey y a los príncipes. Yo le digo los chupamedia, ¿no? Como decíamos en mi época. Para quedar bien con el rey, para ser los profetas de actualidad, que los escuchen, los reyes le den ofrenda. Pero Jeremías le decía: miren que va a venir juicio y ustedes tienen que rendirse a los caldeos. No. ¿Y qué pasó? Lo conquistaron los caldeos. Y no una vez, dos veces. Porque encima se volvieron a rebelar y volvió a venir Nabucodonosor y ahí destruyó el templo y el muro. Cosa que no lo había hecho la primera vez que los invadió. Pero esa es historia. Ahora, de la historia tenemos que aprender. ¿Qué les parece? Yo siempre he vivido situaciones en distintas iglesias, en distintos ministerios, y siempre tomé que las cosas que pasan, porque todos podemos equivocarnos y todos podemos errar, yo tengo que aprender de eso. No me tengo que mofar, no me tengo que alegrar que le fue mal, o que cayó en pecado, o que le pasó tal cosa. O aquel que se creía que era el gran ungido terminó siendo el desastroso, sino aprender qué le pasó. ¿Qué fue lo que lo llevó a errar? ¿Qué fue en qué se descuidó? ¿Para qué? Para que no me pase a mí. Para que yo no caiga en esa situación. Porque ¿quién puede decir, como dijo Pablo, el que esté firme, mire que no caiga? Porque a todos nos puede pasar, a todos nos podemos distraer, todos podemos pensar que estamos haciendo lo correcto y terminamos haciendo lo contrario a lo correcto. ¿No te pasó nunca? Pensar que estabas haciendo bien y terminaste, el resultado fue mal. Y vos decís: pero si yo estaba haciéndolo bien, pero no me diste las consecuencias, no te diste cuenta que no iba a ser bueno el resultado. Miraste una parte nada más. Dios, que tiene una mirada amplia, que tiene una mirada futurística, que sabe lo que viene por delante, Él nos advierte cosas, Él nos enseña cosas. Por eso caminar en su voluntad y caminar con Él nos alivia. Los problemas los vamos a tener igual, porque Jesús dijo: en el mundo van a tener ¿qué? Aflicciones. Sí, nos vamos a enfermar, nos van a pasar cosas, van a pasar situaciones, pero con Él las vamos a superar. Por eso dice: pasarás por los ríos y no te vas a hundir, no te vas a negar, no te vas a ahogar. Pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque Él nos hace pasar por esas situaciones difíciles. Él es nuestra cobertura, Él es nuestra ayuda. Ahora, cuando yo me la creo,
Porque, ¿qué pasa? Y Dios, ay Señor, ayúdame. Y me ayuda en eso. Y, y venía haciéndola mal. Y ay Señor, ayúdame. Y vení y Dios te ayuda. Y la venía a hacer mal. Llega un momento donde Dios dice, basta, no estás aprendiendo. Y yo no tengo hijos discapacitados. No voy a criar hijos malcriados. Entonces tiene que disciplinar. Tiene que corregir. Pero cuando ya la cosa pasa, porque aunque te discipline, porque eso pasó en la pandemia nos quiso disciplinar a entender que nos queríamos comer el mundo, que andábamos enloquecidos por las cosas del mundo, y resulta ser que un bichito que no veíamos nos encerró. No se llama Alberto Fernández. Ese sí lo veíamos. Bichazo también, pero no. Estoy hablando del COVID. Ese virus, esa bacteria que nosotros no podíamos ver, pero nos enfermó, mató gente y nos encerró. Se nos terminó la libertad. Tanto que nosotros somos libres, que hacemos que hacemos yo decido, yo soy esto. ¿Dónde se terminó todo eso? ¿Qué sopapo que nos metió el Señor a todos? Gobiernos poderosos, los yanquis que se creen más poderosos que nadie, y sin embargo, hasta sus soldados murieron infectados de COVID. No sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo de todo eso. Como digo, presto atención y aprendo de esas cosas. Ahora, Dios nos había advertido que iba a venir un tema complicado. Dios había advertido de que íbamos a pasar un tiempo difícil porque era necesario que las cosas cambiaran. Dios nos había advertido y nos dio esta palabra antes que terminara el año. Y empezamos el año y en marzo nos encontramos con la sorpresita. Y yo te pregunto, ¿dónde nos podíamos esconder? Porque el encierro no te garantizaba nada. Yo estaba encerrado con mi esposa y a mi esposa le agarró COVID. ¿A cuánto le pasó eso? Entonces el encierro no te garantizaba nada. Mire que yo salí a ser mandado y antes de llegar a mi casa, no me acuerdo, llegaba a la puerta y me decía, mamá, hacía poner un poquitito más acá porque no me vean los vecinos, y dice, sacate toda esa ropa. ¿Te acuerdas? Y agarraba y andaba con un soplete de alcohol y estaba. Parecía un alcohólico bañado en alcohol, ¿no? ¿No le pasó eso a usted? Hacíamos todo eso. Lavábamos la ropa con vinagre, qué sé yo, con cuántas cosas. Sin embargo, le agarró el COVID. ¿Y qué dice acá? ¿Hay algún lugar para esconderse de Dios? ¿Hay algún lugar donde te puedas esconder o puedas huir cuando Dios quiere trabajar con tu vida? Cuando Dios quiere corregirte. ¿Por qué? Ay, Dios es malo. No, porque te ama, Salamín. Porque te ama incondicionalmente. Por eso mandó a su Hijo morir en una cruz para toda la humanidad, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso mandó Dios a su Hijo. Y todos tuvimos la posibilidad de aceptar o rechazar. Hoy el mundo puede, o la humanidad tiene la misma posibilidad, aceptar el sacrificio de Cristo o rechazarlo. Pero, ¿por qué mandó Dios a morir a su Hijo en la peor de las muertes? Porque nos ama. Y porque nos ama, nos advierte que no podemos seguir en el mal camino por siempre. Y no es venir a la iglesia y decir, ay Señor, me arrepiento por esto y salgo y hago lo que a mí se me antoja. Esto parece, vio que nos quejábamos antes y criticábamos a la iglesia católica. ¿Por qué? Y porque la iglesia católica vos ibas, te confesabas, ya está, mataba, asesinaba, ya está. Confesaste, listo. Andá y seguí pecando. Y de alguna manera nosotros tomamos eso como normal también. Vengo a la iglesia, hablo con el pastor, hablo con un líder, me arrepiento, oran, me echan afuera a algún bichito que anda dando vuelta y después voy y hago la mía.
sin entender que si no llenaste tu casa del Espíritu Santo, ese bichito que te echamos afuera viene con 7 peores. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Y después vemos que la condición de la persona es peor. Y voy a decir, ¿cómo? Obvio, si lo dice la palabra. Lo dijo Jesús. ¿Miente Jesús? No. Tendríamos que ser entendidos cuando pasan esas cosas y decir, por algo pasó esto. No es por casualidad, no es que Dios se durmió, se equivocó. No, nos pasa a nosotros por desobedientes. Nos pasa a nosotros por hacer cosas que no corresponden. Por olvidarnos de que esto es así. De que hay un Dios que lo ve todo. Por eso dice que tendré siempre a la vista. Dios lo ve todo. El mismo Jesús dijo, yo no necesito que ustedes me den testimonio porque yo conozco su corazón. Porque algunos venían, ay Jesús, el maestro, y él sabía que eran puros hipócritas. Él sabía que querían sacar alguna ventaja o acercarse a él para que los demás lo tuvieran en cuenta. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y Dios lo ve todo, lo sabe todo. Mire, porque esto a veces me dice, algunos me dicen, algunos pastores me dicen, ¿y cómo sabes que eso es real? ¿Cómo sabes que? Y digo, porque a mí no me da una sola palabra. Te voy a compartir otra para que se entienda, un poco más amplia, porque te explica algunas cosas más, pero apunta a eso. Sofonías capítulo 1, versículo 4, dice, extenderé mi mano contra el pueblo de Judá. Por eso digo que siempre la disciplina viene sobre los que saben, no los que no saben. Y contra todos los que viven en Jerusalén, borraré de este lugar todo rastro del falso dios Baal. Es decir, que ellos decían creer en Dios, pero adoraban a Baal. Baal era un dios de los cananeos. El dios que ellos adoraban, ¿para qué? Para que los campos produzcan, para que sean fértiles. Para la bendición. Por eso a mí me agarra la caspa, aunque no tengo pelo, cuando salen a hacer promoción de los pactos. Venga Dios, pacte con Dios para que Dios le multiplique el dinero. Y eso y Baal está ahí, Porque si yo tengo que venir a negociar con Dios con plata, ¿de qué Dios estoy hablando? ¿Dónde Dios me dice que yo tengo que negociar con plata? ¿Dónde Dios? Lo dijo muy claro Matías. Esto es una actitud de agradecimiento lo que usted hizo. No es que usted viene a pactar con su diezmo para que Dios le provea más. No, es una actitud de agradecimiento. Es voluntario, no te exige Dios nada. Por eso dice que el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, buscar a Dios y estar en su presencia es lo que te trae la cobertura, la bendición, la protección y la paz. No esto. Esto solamente es un acto de fe. ¿Y te promete cosas? Sí, pero es un acto de fe nada más. Pero Dios dice que voy a borrar el rastro del falso dios Baal. Y hasta el nombre de sus sacerdotes. Es decir, que había sacerdotes que ministraban a Jehová. No, al dios Baal. ¿Y dónde ministraban? En el templo, chamigo. Destruiré a los que suben en las azoteas para adorar a los astros. Ay, ¿de qué signo sos? Y depende del signo, yo con vos no me trato, no, vos sos medio complicado, el Tauro es medio nervioso, el loquito, ¿no? Y así, ya, yo escucho que hablan todas esas pavadas, ¿no?
Y me mato de risa. El otro día, como le dije una vez, estaba en un lugar y estaban hablando, dice, del horóscopo chino. Dice, ¿qué sos vos? El mono espacial. Yo me entré, ¿en serio? Estaba haciendo gimnasia. ¿Qué? Me entré a matar de risa. El mono espacial, con la tortuga voladora, qué sé yo. No me burlaba de ellos, realmente me causaba gracia que crean en eso. Es tan fácil, tan sencillo entender esto y creer en eso, que es ficticio totalmente. ¿Viste algún mono espacial, salvo que lo manden con un cohete? No hay un mono espacial, ¿o no? Y la gente cree en eso. En el diario La Capital, no sé si ahora todavía lo siguen haciendo, pero en el diario La Capital siempre tenía el horóscopo. Hay gente que compraba el diario por el horóscopo. Y siempre te decían lo mismo. Nunca te dijeron, mirá que salí a la calle y te pisa un auto. Porque pasaba. Y los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el dios Milcom. ¿Sabe quién es el dios Milcom? Que también se lo habla de otra manera, porque cada nación le ponía el nombre que le cabía a su idioma. Era el dios de las riquezas. Para que lo tenga más claro, usted cada vez que va a jugar la lotería, ese es el dios Milcom. Cada vez que va al casino, ahí va a adorar. Va a poner su riqueza al dios Milcom. Para que lo entienda, para que diga, y bueno, es eso. Lo transportamos a ese tiempo, ahora, y es eso. ¿En quién está confiando? ¿En Dios? No, está confiando en el numerito que jugaste, en la ficha que pusiste, a ver si el diosito de la riqueza mira para este lado un poquito, ¿o no? Pero adoran a Dios y hacen eso. Me acuerdo testimonio de gente que dice, ay, ore pastor. No, a mí nunca me pasó, gracias a Dios. Pero ore pastor, a veces saco el kine y vengo y diezmo. Qué sopapo que le darían. No me lo tiene permitido, Señor, pero ay, en serio. ¿A qué Dios amas? ¿En qué Dios confías? Por eso dije que esta palabra está direccionada a la que dice ahí, que le leí de Amós, pero acá está dando algunos ejemplos más claros todavía. Dice, también destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. ¿Quiénes son esos? Los rebeldes. Los que creen que se la saben todo. ¿Sabe cuánta gente hay en la calle así? ¿Sabe cuánta gente me encuentro a veces que está mal y está desesperada? Y cuando le empiezo a hablar me dice, oh sí, me empieza a recitar la Biblia de memoria. Y yo lo miro diciendo, ¿y? Estaría bueno que lo aplique ya que lo sabe, ¿o no? Tanto conocimiento y perdido, anda. Gente que tiene ministerio destruido me he ido a ver. Hemos viajado, los que viajaron conmigo lo han visto. He ido a pastores que tenían el ministerio destruido, estaban en la lona total. Iba y les hablaba y ellos enseguida sacaban y me predicaban y hacían esto y lo otro. Y decía, y hermano, ¿qué pasó que Dios no está? Porque palabra tenés, pero ¿y Dios dónde está? Porque no se ve en tu vida ni en tu ministerio. Es lo que siempre le enseño a la gente. El día que usted venga a este lugar y usted no vea el respaldo de Dios, huya. Porque podemos tener una cruz, puede tener forma de templo, pero Él tiene que estar. Él es el centro de nuestra vida.
No es lo importante una cruz o un edificio. Él. Podemos estar abajo de un árbol y su presencia estará ahí. Podemos estar en un corral de ovejas y su presencia va a estar ahí. Porque si Jesús se movía en todo ese lugar y le predicaba todo eso, Él nunca necesitó el templo. Lo dejó que los fariseos se estuvieran entreteniendo ahí con el templo. A Él no le importaba el templo, porque el templo estaba donde Él estaba. Porque supuestamente el templo albergaba la presencia de Dios, pero Dios ya se había ido hace rato de ahí. Y andaba afuera con el pueblo, ministrando a las orillas del río, sobre un barco, sobre un bote, en medio de la tempestad, en medio de gente hambrienta y dándoles de comer. Versículo 8 y 9 dice: en el día del sacrificio castigaré a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey, a todos los que se visten con ropa extraña. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaños la casa de sus amos. Acá vos metés en el paquete todo. Corruptos, gobernantes, políticos, todo lo que hacen por sus cosas y usan la Biblia para jurar. Les cabe esto. Aunque ahora juran por cada pavada. Falta que juren por Palestina y estamos al horno. Le leo el último versículo. No, léele un poquito más. Aúllen ustedes, habitantes del barrio de los morteros, porque todos los comerciantes van a morir. Todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. Y todo comerciante o falso comerciante, el que tenía pesas falsas, ¿qué le dice Dios? ¿Van a qué? Van a morir. No les va a servir nada el dinero. No les va a servir de nada lo que estuvieron robando o lo que estuvieron aprovechando los pobres. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré a Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se sienta tranquila como el vino reposado y que se dice a sí misma: el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Por eso sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino. Y creen que pueden burlarse de Dios y no hay forma. Y para que te quede claro, porque más que esté en la oscuridad, Él va a ir ¿con qué? Con una lámpara. Y va a iluminar la oscuridad y va a sacar a luz tu inmundicia. Entonces se da cuenta que lo de Amós era un poco más resumido y acá da un montón de elementos. Pero no hay otras palabras proféticas que están escritas, porque yo entiendo que la profecía ya está escrita. Lo único que yo tengo que traértela en esta noche, revelada por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entienda lo que viene en este tiempo. ¿Por qué? Y porque si decimos que el tiempo de Cristo está pronto y la iglesia tiene que ser luz en medio de las tinieblas, sal en este mundo, tenemos un problema. Porque el que le está hablando al que sabe, y el que sabe es la iglesia. Y si la iglesia no está centrada en la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo cualquiera, sabiendo lo que está mal, lo hacemos igual y no somos luz, no somos sal. Si Dios confronta la situación y ya no cierra las iglesias, y la gente que está desesperada quiere buscar a Dios y viene acá y se encuentran que criticamos, murmuramos, chismeamos, cuestionamos lo que estamos escuchando y si nos parece bien y si no también. ¿Qué hace esa gente?
Si allá lo recibía igual. No hay diferencia, ¿o no? ¿Me sigue hasta acá? ¿Entiende por qué Dios tiene que hablarnos tan fuerte? Jeremías 15 dice, les voy a leer solamente 2 versículos, 6 y 7, dice: tú me abandonaste, me diste la espalda, yo el Señor lo afirmo, por eso yo, cansado de tener paciencia, levanté mi mano para castigarte y te destruí. Dispersé a tu gente como la paja, sacándola de las ciudades del país. Dejé sin hijos a mi pueblo. Lo destruí porque no quiso dejar su mala vida. Es decir, que Dios acá te está diciendo claramente que el problema no es Él, que se cansó de tener paciencia. Estoy compartiendo todas las palabras que Él me habla. Todo esto, ¿se acuerda que a veces yo le digo, si yo le compartiera todo lo que Dios me habla, le volvería loco? Pero en este mensaje, que es un mensaje que Dios nos da una advertencia por lo que puede venir, como lo hizo allá en la pandemia, por eso le digo que la misma palabra que nos lo dio antes de la pandemia. Entonces, yo no sé lo que viene. Y qué justo estamos a fin del año. No hay justo. No es que es justo. Hay un propósito. Dios quiere que nos alineemos con Él. Fíjese lo que dice Jeremías 15. No me buscaste. Te la creíste. Pensabas que vos podías hacer cualquier cosa. Que nada iba a pasar, ni nada bueno ni malo. Nada, no pasa nada. No es así. Si usted va, vuelvo al libro de Amós, capítulo 9, versículo 7, dice: esto afirma el Señor: israelita, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, así traje también de Creta a los filisteos y de Kir a los amorreos. Es decir, Dios no hace diferencia ni de naciones ni de hijos. No hace diferencia. Él ama. Por eso dije que Jesús vino a morir por toda la humanidad. Está aquel que le llega el mensaje, lo toma, lo recibe y lo acepta. Está aquel que recibe el mensaje y lo rechaza. Y está aquel que todavía no recibió el mensaje. ¿Por qué? Porque la iglesia está inmersa en su situación. El otro día hablaba con una hermana y me decía: cuando vine para acá pasé, dice, vi un geriátrico y todos los abuelitos sentados adelante aprovechando el solcito. ¿Cuántos de ellos mañana a lo mejor no van a estar y tendrán a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de nosotros pensamos en eso? ¿Cuántos de nosotros pensamos que el que hoy está a mi lado a lo mejor mañana no va a estar y tiene a Cristo? ¿Conoció de Jesús? ¿Oyó de Jesús? ¿Tuvo la oportunidad de decidir? ¿Tuvo la oportunidad de rechazar o tomar el sacrificio de Cristo? Y depende de nosotros. Nosotros somos la iglesia. A nosotros nos dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Bautícenla y hagan discípulos. A nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pidió? Y yo sentí el dolor de la hermana cuando me compartía esto. Es una de las cosas que yo le comentaba a ella cuando había un grupo que sintió la carga de ir al hospital y empezó a visitar para orar por los enfermos en el hospital. Yo le dije: mire, está buenísimo que ustedes oren por los enfermos, pero presenten a Cristo. Dios puede regenerar el cuerpo, Dios puede hacerte una pierna nueva, Dios puede sanarte un cáncer, pero que te sane no te da la salvación y la vida eterna. Lo que te da la salvación y la vida eterna es aceptar a Cristo.
Entonces lo que hay que llevar es el mensaje. ¿Se ora por los enfermos? Sí. ¿Dios va a hacer milagros? Si hay fe, sí. No lo dudo. Pero lo importante es el mensaje. Y lo dijo Jesús. Si tu ojo es de ocasión de caer, arráncatelo. Es mejor que entres tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos te vayas al infierno. Si tu mano o tu pie es de ocasión de caer, córtatelos. Entra cojo al reino de los cielos, o manco, pero no te vayas con tus dos manos y tus dos pies al infierno. Es decir, no era lo importante el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo recitamos en cada velorio. Del polvo fuimos tomados, ¿y a dónde volvemos? Si lo que es eterno es el alma y el espíritu, este cuerpito no es eterno. Este cuerpito fue tomado del polvo cuando creó a Adán y va a volver al polvo. Por eso te promete Dios que vas a recibir, cuando entres en su reino, un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no sabe gente, que no se enferme, que no se muera. ¿Tengo que cuidar este cuerpito? Y sí, porque se avejenta, porque se enferma. Lo tengo que cuidar. No tengo que vivir afanado por el cuerpito. El cuerpito no es lo importante. La fe en Dios es lo importante. Caminar en su voluntad es lo importante. ¿Y por qué ese versículo 7? Porque acá, en el mismo capítulo 15, nos encontramos con Jeremías. ¿Se acuerda que le dije que era el único profeta que tenía voz de Dios? Y le voy a leer un poquito, porque Jeremías se confundió. Y nos puede pasar a nosotros. Jeremías, Dios le estaba hablando esto, que iba a castigar porque el pueblo lo desobedeció, no se volvió de su mal camino. ¿Y Jeremías qué dice? Versículo 15, dice Jeremías: Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón. Porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a toda curación? Te has vuelto para mí como agua engañosa de un espejismo. Oh. Uno lee esto y dirá, ¡qué tipo consagrado!, ¿no? ¡Qué tipo lleno de unción! ¿No? Correríamos a Jeremías y orame, orame, orame. Y me vuela la cabeza la respuesta de Dios. El 19 está la respuesta de Dios. Dice: entonces el Señor me respondió. Y lo escribe Él. Y eso escribía Él lo que le respondió. Si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. ¿Qué le pasó a este ungido? Creyendo, ay, estoy solo, no me junto con los hipócritas, con los pecadores, no me junto con nadie, yo estoy consagrado para Dios. ¿Y su corazón? Estaba lleno de veneno, de bronca, de resentimiento. Señor, deja de que esto me angustia, mátalos. Así no sufro más. ¿Por qué eso le está diciendo?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tendríamos que escucharnos a veces lo que decimos para entender cómo está nuestro corazón, ¿no? Porque a veces creemos que la tenemos tan clara y resulta ser que estamos siendo el vómito de Dios. Por eso que Dios le responde, mira, no, en la versión Reina Valera dice, si te convirtieres. Es decir, que se desconvirtió. Es decir, que esa nueva criatura pasó a ser la vieja criatura otra vez. Vestido de santo profeta. Pero el corazón negro como el agua. Turbia. Le pasó a Jeremías. Era el único profeta con voz de Dios. ¿Vos te pensás que no te puede pasar a vos o a mí? Claro que nos puede pasar. Claro que nos puede pasar que nos creemos que la tenemos re clara y que sabemos todo y que estamos haciendo todo bien, pero resulta ser que nunca vamos al espejo, porque el espejo nos habla, y esto no es como la película, ¿no? De espejito, espejito, dime quién es la más bonita. No, no. El espejo te habla, pero resulta que cuando te habla fuerte, dices, ah, no, esto es para fulano, esto para mengano, esto para... ¿Será que para vos? Es más, estás orando y viene una revelación de Dios. ¿Y cuánto tomamos esa revelación de Dios como para nosotros? Y vamos y decimos, ah, no, esto lo está diciendo, a aquel se lo tengo que decir. Seguro. Yo entiendo que primero Dios habla conmigo, ¿no? Y si mi espíritu o el Espíritu Santo me confirma de que no es conmigo el tema, entonces sí, pero si no, el Espíritu Santo te va a confirmar que es con vos. A mí me confirma que es conmigo. Le decía el otro día, el jueves creo, si vos ves a Jeremías, Ezequiel, Isaías, los profetas menores, no te los voy a recitar a todos, pero hay una característica de los profetas. Los profetas siempre Dios los usó como señal. ¿Qué quiere decir? Les hizo pasar a los profetas cosas difíciles para que cuando la gente viniera a preguntar, ellos le dijeran, porque esto es lo que Dios está diciendo. ¿Me entienden? Entonces, si usted piensa que yo soy profeta y tuve 21 días internado, señal. Usted me dirá, ¿cómo la pasaste? Ah, genial. Me imponían, se infiltraban todos los sueros, así que me tuvieron que conectar al cogote el suero. Estaba genial, tirado en la cama con fiebre, y Dios me decía, el que está a tu lado está peor. Háblale. Y era verdad, estaba peor. En una noche tuve que hacer guerra espiritual y echarle fuera a los demonios para que se duerman. Y la que estaba cuidando me escuchó. Y se durmió. ¡Qué casualidad! Y cuando quería arrancar de nuevo, te dije que estás atado en el nombre de Jesús. Y se dormía. Mi esposa orando conmigo estaba al lado mío y me escuchaba. Y al otro día cuando se hizo de día, la llamé a la chica y le dije, mira, yo no sé cuánto vos creas, pero él necesita libertad. Yo te puedo aconsejar que vaya a un lugar. ¿Por qué? Él necesita, porque si no esto va a ser tétrico. Y me dice, yo escuché lo que usted decía y vi el resultado. Pero estaba con el cogote, con fiebre, y pasando los días, y ¿cuándo me voy de acá? Y así me puso a otro, y después me puso a otro, y después me puso a otro. 21 días.
donde yo no tenía que pensar en mí, sino en el que estaba peor que yo. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo. Yo tengo a Cristo y sé que mi vida le pertenece a Él. Y desde el primer día que me interné me dio una palabra y me dijo: vas a ser cobertura para muchos que yo voy a traerte. Entonces dije, bueno, tengo hilo en el carretel para un rato. Y no me voy a morir de esto. Y acá estoy. Entonces ya me había dado la certeza de que yo iba a pasar por la prueba. Ahora, eso no significaba que era solamente aguantar. Eso significaba era adorar a Dios, buscar su presencia, porque le tenía que ministrar a los que estaban al lado mío, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Yo no me creí nunca como Jeremías, pero aprendí que lo que Dios nunca rechaza es un corazón humilde, humillado y contrito delante de Él. Entonces nunca fui a Dios a decirle: Señor, con todo lo que hago para vos, mirá un poquito, hacémela más fácil. No. Siempre fui a Él y dije: Padre, si querés, si te parece, ayúdame en esto. Aún el día que una camioneta pisó a mi nieto y parecía muerto, paré, apenas recibí el mensaje de mi esposa, paré, venía de camino, yo vivía cerca del Golondrín y venía por la ruta. Paré la camioneta en el lugar que tuve, me puse a orar y mi oración fue decirle: Señor, ¿querés que no? ¿Me lo prestás todavía? Lo quiero disfrutar. No le cuestioné: voy a servirte, Señor, y mirá, no guardaste a mi nieto. No, nunca. No me atrevería. ¿Por qué? Porque soy siervo inútil. Porque sé que si Él no está conmigo, yo no te puedo transmitir un mensaje de Dios. Sé que si Él no toma control de mi vida, este mensaje no saldría, no llegaría a tu corazón, no cambiaría tu vida. Porque solamente en el poder del Espíritu Santo las cosas suceden. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio, no yo. Y yo lo tengo claro eso. Entonces, ¿de qué me voy a tomar? ¿De qué gloria me voy a tomar si nada es mío? Versículo 9 de Amós 9 dice: voy a ordenar que la casa de Israel sea zarandeada, como se zarandea el trigo en una criba, sin que un solo grano caiga a tierra. Esto te tiene que dar, si estás con Él, si tenés claro que estás caminando en su voluntad, esto te tiene que traer paz. Porque aunque pase por la zaranda, pero sos grano, Él no te desecha. No vas a caer. Vas a ser guardado. Vas a ser contenido. Vas a ser cuidado. Tratado, pero cuidado. Amén. Porque la zaranda, Él la manda ¿sobre quiénes? Sobre los que saben. Ay, Dios va a zarandear a la humanidad. No, la humanidad no tiene ni idea. Salvo aquellos que estuvieron y se fueron. Eso sí, porque saben. Pero los que no saben, no saben. Van a ser atraídos por la luz. Pero primero tiene que estar la luz. Por eso tiene primero que limpiar su iglesia. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a filo de espada. Todos los que dicen nunca de eso nos pasará, el mal no va a alcanzarlo. Los que siguen tercos en la suya la van a pasar muy mal. Para el que se vuelve, el que entiende, el que reacciona, el que dice: y me la estoy mandando. Y bueno, busca ayuda, peleala, haz lo que tenga que hacer. Dios te dio su espíritu, y su espíritu es espíritu de poder, de valentía
y de dominio propio. Che, no te falta nada. Entonces, volvete a Él, hacé las cosas como corresponde. Si estás haciendo mal, yo no sé, yo no estoy jugando, estoy hablándote para que entendamos por qué este mensaje. No es un mensaje de juicio, es un mensaje que va a traer una situación difícil, pero vos lo podés evitar. ¿Y cómo lo evitas? Amando a Dios, buscándole a Él, llenándote de Él, caminando en el propósito de Él. Y acá viene lo que te digo que es la clave de todo. Y dice el versículo 11: el día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados. Yo te pregunto, ¿cuál era la choza de David? Acá dice la choza de David. ¿Por qué? Porque a Dios no le importaba que el templo sea tan lujoso. Si habitó durante todo el tiempo de Moisés y durante todo el tiempo donde el pueblo andaba como nómade y hasta que conquistaron la tierra prometida, ¿dónde habitó la presencia de Dios? En una carpa. ¿Tiene problema Dios con eso? No. ¿Dónde estaba el arca del pacto? Era una carpa. Y no las carpas de ahora que tienen pisito y todo. No, eran lonas establecidas y separadas por lona, con tierra, con arena, porque iban por el desierto a veces. Entonces Dios no tiene problema con eso. Por eso dice la choza caída. ¿Cuál es la choza caída? El templo que David construyó para que ahí esté la presencia de Dios. Pero ¿para qué era el templo? Para que los sacerdotes vivieran cómodamente y estuvieran perfectos y fueran todos los que andaban con la freca ahí, todo el mundo tenía que rendirle honores. ¿O era para ir a adorar a Dios? Para exaltar su nombre. El gran adorador David quería que el pueblo fuera a adorar a Dios a su casa. No a adorar a los que vivían en su casa. A mí me enferma cuando la gente dice: ay, usted es cristiano, si yo voy a la iglesia del pastor. No, vos vas a la iglesia de Cristo. El pastor es un invitado. Yo soy un invitado. Dios me llamó y me invitó a ser el mayordomo de este lugar. El que abre la puerta, el que la cierra, el que ministra, el que enseña y nada más. Pero no es mi casa. Nunca va a ser mi casa. Es su casa. Es su iglesia, no la mía. Vamos a la iglesia del pastor Tirabassi. A mí me enferma cuando dicen: para eso tiene un bendito nombre, che, no es tan difícil. Ministerio, río de vida, ve qué difícil que es. Pero eso es lo que se enseña, eso es lo que se transmite. Y vos no venís a adorar a un pastor, vos no venís a adorar a un líder, vos venís a adorar a Dios, a Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que lo dio todo por amor a vosotros, por amor a nosotros, por amor a una humanidad que estaba perdida. A Él le damos la gloria y la honra. Amén. No un hombre, no un manto. Por eso dice: reconstruiré las ruinas. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando el hombre toma posesión, arruina todo. Mire la humanidad, mire el gran planeta que Dios ordenó y fabricó y es tan hermoso. Mete la mano el hombre y lo arruina todo. Y Dios va a reconstruir. Lo que nosotros arruinamos, Él lo quiere reconstruir. Mire el amor de Dios. Pero necesita un pueblo que se llene de Él. Necesita hombres y mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, que tengan la luz de Cristo. Que haya una diferencia con los que están afuera. Y no es porque seamos distintos, sino porque Cristo mora en nosotros, vive en nosotros y tenemos un corazón distinto. Vivimos una vida distinta.
¿Y Dios rechaza a alguien? No. El versículo 2 dice, para que lo que quede de Edom y de toda la nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Edom fue castigada por Dios. ¿Por qué? Por matar a los israelitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob? Esaú vendió la primogenitura a Jacob. Su padre ni se enteró nunca, pero Jacob sabía que su padre le iba a dar la bendición a Esaú, entonces se disfrazó y hizo que la bendición la diera a él. Ahora, ¿Esaú sabía que se la había vendido a su hermano o no? ¿Quién era más traidor ahí? Y la vendió por un plato de comida. Y no porque no tuviera comida, era por vago. Porque no le importó esa primogenitura, no le importó esa bendición que venía de parte de Dios. A Jacob sí le importó y se jugó el todo por esa bendición. Hasta peleó con el ángel para recibir la bendición de Jehová, ¿o no? ¿Usted conoce la historia? El que sabe de la historia es así. Ahora, Jacob se encuentra con el hermano y resolvieron las cosas. Ya no había más pelea, no había más disputa. Pero los descendientes de Esaú, no, vos sos descendiente de Jacob, vos nos afanaste la bendición. Entonces fueron y mataron a los judíos cuando fueron conquistados por el rey Nabucodonosor. Dios vio eso y los condenó a muerte. Pero como Dios es amor y nos da oportunidad, acá les dice, aún a los edomitas, los que quedaron, le dice, yo no los desecho. Si se vuelven a mí, yo los recibo. Ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos como una y otra vez Él siempre derrama su misericordia y su perdón. Versículo 13 dice, vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo cuando ya será el tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas cuando ya será el tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrán el vino como agua. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué esta comparación media absurda? Porque todos sabemos que si estamos levantando la cosecha, no puede venir la máquina y sembrar de nuevo, porque tiene que tener un tiempo, ¿sí o no? Pero está dando un ejemplo, diciendo el tiempo se acortó, su venida está pronta y ya no podemos perder tiempo. Ya no podemos estar, vamos a hacer un evangelismo y bueno, después vamos a contener a la gente y después que hagamos discípulos vamos a hacer nuevo evangelismo. ¡No! Ten un evangelista que vaya y evangelice. Ten un maestro que discipule. Ten autoridad en la iglesia que bauticen. Porque el tiempo se ha cortado. Su venida está pronta y hay mucha gente que necesita recibir el mensaje que nos cambió la vida. Eso es lo que está diciendo. Y cuando habla dice que correrá el vino por los montes. Vino, en este caso, representa al Espíritu Santo. Odres nuevos para recibir el vino nuevo. El vino va a correr porque el Espíritu Santo desciende en aquellos que aceptan a Cristo, que entregan su vida y pasan a ser hijos de Dios y son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso corre como vino. Ahora nosotros como iglesia tendríamos que estar corriendo. Ay no, yo estoy para tal cosa. Ay no, yo estoy para... A ver, yo estoy para maestro, joya. Y tuve que predicarle a inconverso. No, señor, mandale a un evangelista que le hable. Tiene un montón de la iglesia. Que venga acá y le hable. ¿Cuál es el problema? A eso estaba yo. ¿Soy evangelista? No, pero Dios me puede usar, sí. ¿Soy alguien que se mueve en la liberación? No, cuando tengo que hacerlo lo hago, pero
No soy anacondia. Ni pretendo serlo, pero cuando lo tengo que hacer, lo hago y punto, se acabó el partido. ¿Dios me da autoridad? Sí. ¿Qué tiene que haber entonces? Disposición del corazón nada más. Porque necesidad hay por todos lados. Por eso a veces cuando alguien me viene y me dice, ay pastor, el otro día vi a uno, le hice la oración de fe, ahora bueno, ¿quién lo va a seguir? ¡Vos! Yo no tengo tiempo. Bueno, jodete, a vos te lo digo. Andá a decirle a él que no tiene tiempo. Señor, yo estoy enfermo, tengo fiebre. ¿Qué es eso? ¿Hace algo? No, vos reprendés, vos orá. Vos echale fuera los demonios. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso está diciendo esto. Basta de ponerle peros a Dios. Basta de ponerle parámetros. No, cuando me vaya bien, cuando me vaya, cuando... qué sé yo, a lo mejor, no sé, todavía no sé qué Dios me llamó a hacer. Te llamó a ser hijo, chamigo. Te llamó a ser siervo. Lo que seas que tengas que hacer. Porque el siervo hace lo que tiene que hacer. Ir a cultivar el coso, de ir acá, darle a hacer la comida al amo. Tapa todo. Y el que no entendió eso, aguántese el cachetazo que se viene. Porque a vos te puso. Si decimos que somos iglesia, a nosotros nos puso. O somos o no somos. O caliente o frío. Tibio es vómito. Y termina diciendo 14 y 15, entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que le di. Dios, el Señor, lo afirma. No hay dudas. Esto Él lo va a hacer. Y está determinado. Pero alineemos nuestra vida. Alineemos nuestro corazón. La palabra está dada. La situación viene. Los tiempos vienen. Yo tengo que estar alineado a Él. Y vas a ser guardado como grano. En medio de la zaranda vas a ser guardado. Vas a ser cuidado, vas a ser bendecido, aunque todo esté a lo mejor de cabeza. ¿Te acordás que en pandemia no te faltó la comida? No podías salir a trabajar, no podías hacer esto, pero pudiste comer, pudiste alinear tus cosas, pudiste pagar algunas cuentas. Nosotros nos habíamos metido en el pago del aire acondicionado. ¿Los que se acuerdan? En enero compré el aire acondicionado, en marzo nos cerraron. Todos teníamos como 7 cuotas para pagar. Nunca nos atrasamos. Todas las cuotas se pagaron en tiempo y forma. Ninguno de ustedes tuve que salir a ayudarle con lo económico. Todos estaban bien. Alguno que se enfermó y la pasó como una gripe, como mi esposa. Y otros ni se enfermaron nunca, como me pasó a mí, aún cuidándola a ella. Entonces, vimos la mano de Dios, vimos el poder de Dios, vimos la manifestación de su Espíritu, vimos su cobertura, vimos que Él dijo que iba a ser muro de fuego en derredor nuestro y hizo muro de fuego en derredor nuestro. Guardó nuestra casa, guardó nuestra economía, guardó nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia. ¿Cuánto para darle gloria y gracia? Ahora, viene otro tiempo difícil. Creámosle, caminemos con Él. Si no pasó nada ya, acá tampoco va a pasar. Y es más, por eso te digo, lee el Joel 2, porque ahí dice que Él va a bendecir a su pueblo. ¿Cómo va a ser? No tengo idea. No sé. Yo sé que lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé.
Porque no es mi problema saber. Mi problema es creerle. ¿Le crees? ¿Le crees que Dios está contigo? ¿Le crees que sos hijo? ¿Le crees que Él te escogió delante de la fundación del mundo y Él te preparó para algo especial? ¿Le crees? Te invito a ponerte en pie en esta noche.